Cuando yo recién me quedé en yo quise hacer el resumen y no pude ver. Bueno, habíamos arrancado tema nuevo sobre el final. Descriptivo, no se evalúa. Contándoles más o menos qué hay adentro del microcontrolador que estamos usando, ¿sí? ¿Qué módulos tiene? De paso, van a ver que es un microcontrolador bastante complejo. Ya habíamos visto que tenemos dos núcleos, dos procesadores asimétricos y una interfaz de comunicación entre ellos que permite enviar comandos, o sea, define dos olas, una para enviar comandos y otra para recibir respuestas, ¿sí? Los dos procesadores funcionan independientemente, cada uno con su programa. El que nosotros estamos usando es el M4, que es el más grande de los dos y que habíamos dicho que tenía capacidad de procesamiento digital de señales, o DSP, ¿sí? Que es Digital Signal Processor, ¿sí? Un procesador específicamente para procesamiento de señales. Y el M0 es más chiquitito y una de las propuestas, por supuesto, se puede usar para lo que ustedes quieran, pero una de las propuestas es utilizarlo como un procesador de entrada-salida que se encargue de las cosas que tengan tiempos acotados, ¿sí? En sistemas embebidos es bastante habitual encontrarnos con sistemas de tiempo real. ¿Saben lo que es un sistema de tiempo real? ¿Lo escucharon alguna vez el término? O sea, tienen que ir corrigiendo sobre la marcha. No. Un sistema de tiempo real es un sistema donde la respuesta tiene que estar garantizada, que se cumple dentro de un tiempo acotado, definido por el problema, en el 100% de los casos. No en el 99.99, en el 100% de los casos. ¿Sí? Son sistemas donde si la respuesta del sistema, o del sistema de control, o del sistema embebido, no se da dentro de los límites preestablecidos, que pueden ser límites máximos y pueden ser límites mínimos. O sea, el sistema puede que no tenga que reaccionar ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Pero normalmente implica algún tipo de catástrofe. ¿Sí? Un ejemplo son los sistemas de ABS de los autos, ¿sí? Que son los que controlan que la rueda no se bloquee cuando hay nieve o cuando hay agua y deslice. En los sistemas de ABS, por ejemplo, en cotas de tiempo mínimo. O sea, no puedo responder demasiado pronto, ni puedo responder demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, los sistemas de tiempo real son sistemas donde el tiempo está acotado. Normalmente uno tiende a pensar que tiene que ser rápido. En realidad no importa que sean rápidos, lo importante es que sean determinísticos, o sea que se pueda saber de antemano exactamente cuánto tiempo va a demorar y que ese tiempo se mantenga siempre acotado. Cuanto más complejo es el software que le ponemos, más difícil es acotar el tiempo. ¿Sí? Entonces, una opción, cuando están trabajando en el sistema de tiempo real, es dejar un procesador pequeño con una funcionalidad acotada para que sea mucho más fácil garantizar el comportamiento, o sea, garantizar de que siempre hace lo que tiene que hacer y de que lo hace en el tiempo adecuado. Y dejar las funciones más complejas a otro procesador donde si hay un error no impacta en lo que puede ser crítico o lo que puede tener consecuencias desastrosas. ¿Sí? Entonces, una de las posibilidades de trabajo es exactamente esa. Los dos procesadores tienen acceso a toda la memoria. ¿Sí? Y para eso hay una matriz de interconexión de diferentes bases. Nosotros ya habíamos visto que nuestro procesador M4 tenía 3 bases, que no son el address, el data y el control, sino que son 3 address, 3 data y 3 control. Uno para traer instrucciones, otro para traer datos de flash y otro para traer datos de RAM. ¿Se acuerdan? Más o menos. Cuando yo les presenté este procesador,
les dije que era más complejo que el que habíamos visto nosotros. El que habíamos visto nosotros tenía un solo base. Les dije, bueno, este tiene arquitectura Harvard, no Newman, entonces tiene varias instrucciones, 3 bases para buscar instrucciones y otra para buscar datos. Pero como puede haber datos en las memorias flash también, hay también un segundo base de datos, ¿sí? Por el lado, o sea, uno de estos es de instrucciones y los otros 2 son de datos. Uno apuntan a la flash y las otras apuntan a la RAM. De acuerdo a las áreas de memoria que tenga que acceder, los pedidos salen por un bus, por el otro, por el otro. ¿Sí? Eso además se hacía por un tema de velocidades. Habíamos dicho que este procesador podía estar buscando instrucciones mientras buscaba datos al mismo tiempo. El M0 tiene un solo base, es más sencillito. Es más parecido a lo que nosotros vimos. ¿Sí? Cualquiera de los 4 bases, o casi cualquiera, fíjense que hay algunas combinaciones que no existen, ¿sí? Algunos de los bases no pueden entrar en algunas de las áreas de memoria, pero básicamente cualquiera puede entrar en cualquier área de memoria. Obviamente, no pueden los 2 procesadores entrar a leer la misma memoria en el mismo tiempo. Uno tendrá que esperar al otro. Esa es la razón por la cual tenemos fragmentadas las flash en 2 bancos con direcciones separadas y la RAM también en 2 bancos con direcciones separadas. La idea es que le asignemos una memoria a un procesador y la otra al otro procesador. Si no, van a estar permanentemente compitiendo y a la larga van a estar ejecutando a la mitad de velocidad. ¿Sí? No se puede acceder al mismo banco de memoria al mismo tiempo a 2 datos diferentes, uno para cada procesador. ¿Sí? Como ven, la arquitectura interna de este es bastante compleja. En su momento, hace 8 años, 9 años, era un microcontrolador tope de gama. Era de lo más grande que iban a encontrar antes de entrar en lo que es propósito general, o sea, antes de entrar en lo que pueden encontrar en un celular, que siguen siendo microcontroladores, pero ya son de otra liga. Ya estamos hablando de que corre un sistema operativo Linux o alguna variante de Unix y sus áreas de memoria y demás son totalmente distintas. ¿Sí? Dentro de lo que se podía usar en sistemas embebidos con programas fijos, por decirlo de alguna forma, esto era lo más grande que había. Ahora hay algunas cosas un poquito más grandes, pero no mucho más grandes. ¿Sí? Digamos que más nuevo, más nuevo. Y respecto al assembler, el M0 tiene menos instrucciones. La mayoría de las instrucciones que nosotros vimos, que yo le dije que son FAM2, en realidad FAM1 es un subconjunto de FAM2. Nosotros los usamos indistintamente. Algunas de las que vimos son de FAM2 y algunas de las que vimos son de FAM1. O sea, algunas de las instrucciones que estuvimos viendo ejecutarían en el M0 igual y otras no. ¿Sí? El M0 puede tener opcionalmente soporte para multiplicación y para división. Es opcional. En el M4 siempre hay soporte para multiplicación y división, por ejemplo. ¿Sí? Y el M0 puede tener una cosa y no la otra. Y tiene las instrucciones que yo había comentado, las instrucciones SIMD, que son instrucciones que pueden hacer operaciones orientadas al producto de vectores muy rápidamente. Bueno, FAM2 es compatible hacia atrás con FAM1, o lo que es lo mismo, FAM1 es un subconjunto de FAM2. Cualquier código de este ejecuta esto. La memoria está segmentada en ambos casos en 2 bancos, 2 bancos de memoria flash, 2 bancos de memoria RAM. En realidad la RAM tiene como un tercer banco. Cada banco es de medio mega y en total suman 1 mega y están conectadas a los bases. La idea es que ustedes puedan poner un programa para cada uno o programas en uno y datos en las otras, constantes en las otras. Y eso va a hacer que el funcionamiento sea más rápido. Hay hasta 264K de RAM, RAM estática, y se puede colocar memoria flash externa
conectada en forma serial. Eso quiere decir que en lugar de tener que mandar los 32 bits de address y los 32 bits de datos a esa memoria, ¿sí? Lo que lo voy a hacer es mandar a los 32 bits de address uno atrás del otro por un solo cable. ¿Sí? Entonces, esta memoria va a tener apenas 4 o 8 cables para recibir los bits de datos y los bits de direcciones de forma serial, o sea, consecutivos en el tiempo y no en paralelo como nosotros veníamos trabajando. ¿Sí? Eso es un tema de pines. La idea es que estas memorias tengan menor cantidad de pines y sean más económicas. Ya habíamos dicho que la cantidad de patitas de un integrado tiene gran influencia en su costo. Estamos hablando de bajar 32 y 32 serían 64 terminales nada más que para address y datos a 8. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Las memorias seriales serán más rápidas o más lentas que las memorias paralelas? No. Eso era verdad hasta hace unos años. Pero con el tiempo y con la mejora en la electrónica, se fueron dando cuenta de que cuando vos mandás 32 bits en paralelo, el jitter, la diferencia entre los flancos de un bit y los flancos de otro bit, son más grandes que cuando vos mandás solo 2 o 3 bits en paralelo. O sea, es como más difícil poner de acuerdo a los 32 que a 4. Entonces, se pueden lograr frecuencias de reloj más altas cuantos menos bits tengan. En algún momento no teníamos la electrónica para hacerlo, pero con la miniaturización se pueden acceder, o sea, las capacidades parásita y todo ese tipo de cosas hicieron que podamos trabajar en un reloj en frecuencias de clock de los gigas sin mayor problema. Y resulta que cuando vos mandás muchos bits, no podés subir el clock tanto como cuando mandás poquitos. Entonces se van a encontrar con protocolos seriales o de 1 o de 4 bits y si no protocolos seriales donde se mandan varios bits en paralelo cada uno a la velocidad de ellos. Y eso permite subir la velocidad. En la arquitectura van a ver que la mayoría de los bases internos de las computadoras de hoy son seriales. ¿Sí? Porque con el tiempo fueron logrando que los bases seriales puedan transmitir más datos que los bases paralelos. En ciertas condiciones, pero digamos, a ciertas condiciones son en cuanto aparece un poquito de distancia. Entonces, internamente las cosas dentro de los procesadores siguen siendo paralelas porque siguen siendo más rápidas. Pero en cuanto aparece el factor distancia, cable de conexión en el medio, el paralelo sufre mucho más los problemas que el serial. Entonces, hoy por hoy se puede escalar mejor la velocidad en los bases seriales que en los bases paralelos. ¿Sí? Dato contraintuitivo. Tenemos conversores AD y DA, que en principio algunos van a usar para los proyectos, hay algunos que van a medir algunas cosas con conversores AD. Tenemos dos conversores AD que pueden convertir en 8 o en 10 bits, ¿sí? O sea, del 0 a 256 o del 0 a 1024, el valor numérico que van a obtener. Esos dos conversores AD pueden trabajar en paralelo, o sea, pueden tomar dos muestras al mismo tiempo y tienen unos multiplexores analógicos para que ustedes puedan tomar dos muestras de hasta 22 fuentes distintas. ¿Sí? O sea, tienen 22 entradas analógicas, de las cuales pueden muestrear dos en cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto les permite el ingreso de varias señales analógicas con una frecuencia de muestreo menor, porque van a tener que ir conmutando entre las señales. Una función muy interesante en los conversores AD que se usa mucho es, como la conversión AD es lenta, por definición, y estos conversores AD muestrean, creo que en el mejor de los casos, a la 10ª parte de lo que es la velocidad de ejecución del procesador. No, bastante más. Creo que llegan hasta 2 megas de sample. Y el procesador puede estar corriendo 204. O sea, pueden haber pasado más 200 instrucciones antes de que se complete una muestra.
Entonces, una cosa que pueden hacer es pedir una interrupción, y cuando veamos interrupciones lo vamos a ver más en detalle, pero entonces en la interrupción vos tomás la muestra, le decís que empieza a mostrar el que sigue, y terminás. ¿Sí? Y son rutinas muy cortitas que andan muy bien en tema tiempo. Si no, también pueden ustedes estar preguntándoles permanentemente si terminó y arrancar. Además de la D, tiene un DA, que no es muy habitual, con una salida, también resolución de 10 bits y también con interrupción al final de la conversión. Es normal que los procesadores tengan entradas analógicas, pero no es tan normal que tengan salidas analógicas, porque, como vamos a ver en el último tema de la asignatura, se pueden reemplazar las salidas analógicas por señales con modulación de ancho de pulso. ¿Sí? Ustedes cambiando el ancho del pulso pueden generar una continua equivalente distinta, y eso es mucho más fácil de implementar, y además tiene mejor control de potencia que esto. Entonces es más fácil controlar algo de potencia, como puede ser un motor o una luz, usando PWM que usando salidas analógicas. Esto está reservado prácticamente a audio. Es lo único en lo que se siguen usando salidas analógicas. ¿Sí? O medición, alguna señal de contraste, pero nada más. Algo que tienen todos los microcontroladores actuales, algunos más sofisticados, otros menos sofisticados, son modos de ahorro de energía. ¿Sí? Porque uno de los escenarios en los que se usan los microcontroladores es el método por baterías. Y si pretenden que las baterías les duren cantidad razonable de tiempo y que el equipo tenga un peso razonable, necesitan dejar de consumir en el procesador en todos los tiempos muertos, que son muchísimos. ¿Sí? Yo ya les había dicho que se fijen en el administrador de tareas de Windows, a ver cuánto tiempo lleva el proceso inactivo. Todo eso es tiempo que se podría haber ahorrado. ¿Sí? Entonces, la idea es poder aprovechar todo eso. Los modos de ahorro de energía se activan llamando a instrucciones específicas. Una de esas ya la habíamos visto en algún programa, WFI. Hay distintos modos y cada una de estas entra en un modo distinto. En el primer modo en el que se puede entrar, o sea, estas entran en el modo sleep. Se mantiene alimentado el procesador, pero se quita la señal de reloj. Al quitarse la señal de reloj, dejan de cargarse y descargarse todos los capacitores y el consumo baja. ¿Sí? Cada core es independiente, puede tener uno dormido y el otro funciona. En el modo en el que sigue, se llama Deep Sleep, lo único que mantengo alimentada es la RAM. Es decir, que para salir de esto, o sea, le corto el clock y la alimentación al procesador. Por lo tanto, los registros internos del procesador pierden su estado, están más alimentados. ¿Sí? Y los periféricos también les corto la alimentación, también pierden su estado. Puedo en este modo normalmente elegir algún dispositivo para que no lo pierda. Entonces, no sé, algunas salidas digitales que ya necesito las puedo dejar alimentadas. ¿Sí? Normalmente puedo configurar hasta qué punto. Pero fíjense que para salir de acá es como si arrancara el programa de vuelta. Porque el procesador perdió todo el estado, entonces tiene que arrancar como si fuera de nuevo. Pero como tengo variables con valores conocidos, puedo saber si es la primera vez que arrancó o si es una en la que estaba dormido y hay cosas válidas en las memorias. ¿Sí? Entonces puedo tomar una decisión distinta durante el inicio. Si todavía consume mucho, pueden seguir y empezar a bajar más pedazos de RAM, y en lugar de mantener energizados los 256K, mantener energizados solamente 8K. ¿Sí? Y si con eso todavía no les alcanza, todavía pueden más, y entonces solo dejan un reloj que lleva la fecha y hora y 256 bytes.
Estos se alimentan normalmente con una pila CR2032, las redonditas de los controles remotos, que está en la placa para poner las pilas. Eso normalmente se mantiene alimentado por esto un par de años. ¿Sí? Pero bueno, obviamente no tengo nada, lo único que tengo es la fecha y hora, la posibilidad de que por fecha y hora se despierte, o sea, este reloj tiene un par de alarmas, y le puedo decir, prendete cada tantos segundos o cada tantos minutos, o tal día y tal horario, y tengo 256 bytes de RAM para guardar cosas mantenidas por esa misma pila. Y eso es todo lo que tengo. ¿Sí? ¿Cómo salen del modo de bajo consumo? Bueno, depende el modo en el que estén. Una de las formas más habituales es la que acabamos de hablar. Como queda corriendo el reloj, ¿sí? Es ni más ni menos que como personas. Ustedes se van a dormir y ponen un despertador. Es exactamente lo mismo. Tienen un periférico que lleva la fecha y hora con horas, minutos, segundos, día, mes y año. ¿Sí? Son contadores especializados para contar la forma rara en la que llevamos la fecha. Y nosotros podemos fijar un patrón de comparación y cuando se cumple el patrón, lo prende el procesador y lo arranca. SRTC tiene un oscilador propio, separado del oscilador del procesador, porque el oscilador del procesador se apaga, de 32 kHz. Y hay que configurarlo, y eso es lo que se mantiene alimentado con las pilas chiquititas. Y solo estos timers pueden sacar al CPU de los modos de bajo consumo más agresivos, o sea, de los que menos consumen. En los otros se puede, en los que no consumen, en los que siguen algunas cosas prendidas, los periféricos pueden producir una interrupción y también sacarlo al procesador de modo bajo consumo o generar una señal de reset y arrancarlo de vuelta. ¿Sí? Pero en los últimos, donde está todo apagado, lo que está apagado claramente no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Sí? Yo podría elegir qué periféricos quiero que sean capaces de sacar. Depende del nivel. Depende del nivel. O sea, en esa escala de los que más consumen a los que menos consumen, en algunos puedes elegir mucho, en otros puedes elegir poco, lo que el fabricante te deje. En algunos no puedes elegir nada. ¿Y en el Cortex? No me entendiste. Ah, en algunos periféricos. En algunos modos. Estos son distintos modos de ahorro de energía. Esto es un modo, esto es otro modo, este es otro y este es otro. En este, todos los periféricos siguen activos, vos podés elegir cuál te saca. O te saca cualquiera. En este, algunos periféricos quedan prendidos. Dentro de la lista que el fabricante decidió cuáles eran razonables que quedan prendidos, podés elegir. En este ya no podés elegir, y en este tampoco. ¿Se entiende? Obviamente, este consume. ¿Se animan a decir cuánto consume esto? ¿Cuánto consume un microcontrolador? Orden de magnitud. Par de watts. No, corriente, sí, en watts sí, pero normalmente la extensión de, o sea, la extensión de alimentación de esto es fijo. Este procesador trabaja en 3 watts. De la corriente. Con casi todos los microcontroladores modernos. Razón por la cual trabajamos con corriente, sí, directamente. Y Después si quieren hacemos el cálculo de potencia. el lector normal no será miliamperes. Unidades, decenas, centenas de miliamperes. Sí, o sea, en el lector normal debe ser tal vez unidades de miliamperes. No, consume un poco más. Decenas de miliamperes. ¿Sí? Obviamente depende mucho de lo que tenga la salida. Si vos tenés 10 LED que están consumiendo 5 miliamperes cada uno, 10 miliamperes cada uno, y consume. ¿Sí? Pero él solito, sin carga en los puertos y demás, está consumiendo 50 miliamperes, 100 miliamperes. ¿Sí? Cuando baja acá, ¿a cuánto le apuesta? Ahí sí, unidades de miliamperes. ¿Y acá? Pico, ahí va. Tiene un premio. Pico. Decenas de pico. Por eso funciona con la pilita. Ahora, ojo, porque acá cualquier cosa consume más que el micro.
En algunos de estos que consumen nanoampere, para que los consuma, hay que poner las salidas en state, hay que hacer una serie de cosas, porque cualquier cosa consume más. Nosotros en un proyecto que hicimos hace un tiempo, estaba en este procesador, en este modo, y prendíamos un LED para saber en qué andaba, y el LED consumía 1500 veces más que el procesador. ¿Sí? Así que lograr que el consumo que ustedes ven en los datos sea realmente algo parecido al consumo de todo el circuito es complicado porque todo el circuito empieza a ser mucho más grande que el micro. Y hay que trabajar todo el resto de la electrónica para que realmente se pueda lograr que una batería dure 1 año o 2. ¿Sí? Obviamente, cuanto más grande es el procesador, esto es un procesador bien grande, más consume, más complicado es. Normalmente las cosas que están con baterías muy críticas utilizan micros más chiquititos y versiones, hay siempre familias de microcontroladores que están pensadas específicamente para bajo consumo. Y entonces tienen mejores valores en estas cosas que otros microcontroladores. Este microcontrolador no es un micro de bajo consumo. ¿Sí? Entonces, tiene buenos modos de ahorro de energía, pero comparado con micros especializados sigue siendo, no sé, 10 o 50 veces más el consumo. Bien. ¿Y cómo arranca el procesador? Vamos a ver algo, dos temas más adelante de detalle, pero en general, un microcontrolador bootea o carga el programa que va a ejecutar desde memoria no volátil. En nuestro caso, flash. Salvo que, habíamos dicho, sea la primera vez que arrancamos el microcontrolador y le pongamos ciertas combinaciones de patitas que el control reconoce, y entonces en lugar de buscar el programa en el flash, lo busque en las ROM internas que tienen, que me van a servir de asistencia para cargar el programa sin una herramienta especial de programación como la que estamos usando nosotros, que si bien está puesta en la placa hay un chip especial para poder grabar el mismo. ¿Sí? Si yo no quisiera tener ese chip especial, que por cierto la placa que están usando es más cara el chip de grabación que el micro principal, entonces tengo unas rutinas que me van a asistir para recibir el programa por algún puerto de comunicaciones, grabarlo en la flash interna y a partir de ahí que el procesador o mi equipo empiece a funcionar. ¿Sí? Eso normalmente se llama bootloader. Alguno que haya traveseado con Android lo habrá escuchado nombrar, porque lo que están haciendo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es la rutina que permite cargar el programa en la memoria no volátil. ¿Sí? Sin usar herramientas especiales, lo que se llama encargo. En particular, nuestro procesador cuando resetea, lee de la dirección de memoria 0 el valor inicial del stack pointer. ¿Sí? Y de la dirección de memoria 4 el valor inicial del PC. Entonces, tiene que haber memoria en ese rango de direcciones y yo tengo que guardar, cuando guardo el programa, además de guardar el programa, le tengo que decir el valor inicial que quiero que tenga el SP, de acuerdo a la RAM que tenga y a donde haya decidido poner la pila, porque nosotros tenemos 2 RAM, la podemos poner cualquiera de las dos, y el valor de la primera instrucción en PC+4. Si ustedes se acuerdan, nuestro microprocesador en el mapa de memoria no tenía memoria en la dirección 0. La flash estaba en 1.000.008 y 1.000.000 A, creo, una cosa así. No arranca. Pero o sea, el problema es que no. Y no hay memoria para leer el valor inicial del stack pointer del PC.
Si el PC no tiene valor inicial, ahora no voy a buscar las cosas. ¿No será que el fabricante ya da una instrucción particular en esa dirección? En realidad lo que hace es que una de las flash se vuelve a ver en la dirección 0. Ahora lo vamos a discutir en el tema que sigue, pero vos podés ver la misma memoria en dos direcciones distintas. Se secó. Se puede, es técnica. No, es un problema de cómo las conectás. ¿Sí? Entonces, la dirección principal es la que está planteada, pero durante el arranque, él lee de una de esas direcciones. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no pusieron la dirección 0? O sea, ¿por qué no pusieron la flash directamente en la dirección 0? No les sé decir. ¿Sí? Probablemente porque, como siempre lee de M0 y de M4, eso les permite hacer un fantasma o de la flash o de la ROM en función de cómo arranca. ¿Sí? Para eso necesitamos que la dirección 0 esté disponible. ¿Sí? Y hacen una especie de alias. Ya vamos a ver cómo se hace en el tema que sigue. ¿Sí? Y ustedes pueden inicializar desde flash, desde una USB, que se transfieren las cosas, o desde esta forma. Para eso hay ciertas patitas que tienen que cambiarle la configuración, o que las tienen que poner a masa o a 5 volts cuando está arrancando, para que el control arranque de una forma o arranque de otra. ¿Sí? Habíamos hablado del sistema de reloj. Y habíamos dicho que había un PLL, que es un lazo enganchado en fase. Esto es un sistema que les permite multiplicar frecuencias, es decir, que entre un clock de 10 megas y saca un clock de 100 megas. Algo que no es tan simple si ustedes se tienden a pensar. Dividir es fácil, multiplicar no es fácil. Dividir se divide con un contador, pero multiplicar no es tan sencillo. Y menos que esa multiplicación sea ajustable, o sea, ustedes pueden entrar con 10 y salir con 20, con 50, con 100. Lo que ustedes quieran. Ese circuito les permite entonces generar señales de reloj. Arranca con una señal de entrada. Esa señal de entrada puede ser un oscilador RC, ¿sí? Como lo que hicieron en el electrónica 1, o un cristal de cuarzo. Esto tiene una precisión de 20%, más o menos 20%, y esto tiene una precisión de 6 partes por millón, o sea, del 0,06%. ¿Sí? Si quisiéramos construir nuestro reloj, ¿qué usaría? El cuarzo. Claro. ¿Sí? Bien. Pero es mucho más caro, ¿no? El cuarzo que... No, no es mucho más caro. No es mucho más caro. Porque además, a diferencia de antes, como tenés estas PLL son cada vez más flexibles, los cristales que vos podés poner pueden ser muy variados. Podés poner un cristal de 24, un cristal de 20, un cristal de 16. Antes el cristal tenía que ser de la frecuencia que vos querías. Ahora no, ahora puede ser el que encontré por ahí. Es más, algunos, si no querés tanta precisión, pueden usar un cristal de 32K, ese que utiliza el reloj de tiempo real, que son unos cilindritos que son muy baratos, que tienen un poquito menos de precisión, pero alcanza y sobra. ¿Sí? El RTC trabaja con un cristal chiquitito, separado, de 32K, siempre. ¿Sí? Entonces, en nuestro reloj podemos decir, no uso cristal externo, uso ese 32K que me va a mantener la fecha y hora con pila, resuelvo el problema que se corte la luz, y al procesador lo sigo usando con el interno. Normalmente los osciladores internos tienen una función de ajuste que les permite a cada placa puntualmente correrle un proceso de calibración y bajar el error del 20% al 1,5%, 2%. Sabiendo que este está en más 15, entonces le ajusto un valor y lo grabo para este procesador en particular. ¿Sí? Eso se llama trimeo de los osciladores. Para que quede algo más o menos razonable, porque si no es... Igual seguimos dando 1000 veces arriba en un interno trimeado que en un cristal. El cristal sí que se lo mete mejor 8.
Como todas las señales, o sea, como todas las interfaces de comunicaciones salen de estos osciladores, a veces hay interfaces de comunicación que no soportan errores del 1% de su señal de clock. Y entonces puede suceder que para usar ciertas interfaces de comunicación estén obligados a poner cristal. ¿Sí? Porque muchas interfaces de comunicaciones son seriales y hay señales de clock y hay tiempos involucrados y necesitan que los interlocutores hablen a la misma velocidad con un margen de error menor que el 1%. ¿Sí? Así que depende de la velocidad de la interfaz que quieran usar, por ahí están obligados a usar cristal. Pueden configurar la frecuencia casi en el valor que quieran hasta los 205, que es la velocidad de funcionamiento. Si alguno quiere probar de hacer overclock y a ver hasta dónde da cada uno, se sientan, leen toda la parte de configuración de PLL y le mandan una frecuencia más grande. ¿Sí? Normalmente, si el fabricante les garantiza que funciona a 204, es probable que el procesador funcione más de 204. ¿Sí? Igual que sucede con el RC, que tiene un error del 20%, la parte constructiva del procesador también tiene un error, y él se garantiza de que, con todos los errores habidos y por haber, ese dispositivo va a andar en 204. Es probable que si empiezan a elegir individualmente procesadores, algunos acepten hasta 208, algunos acepten hasta 215, algunos hasta 220, antes de que los tiempos internos del procesador no se cumplan y el procesador deje de andar o empiece a se acabar. Es el famoso overclock. Ponen la señal de clock por encima de lo que el fabricante permite, jugando con los margen, las tolerancias de fabricación. ¿Sí? ¿Se puede hacer un underclock? Se suele hacer underclock. ¿Por qué? A ver, gaste menos. ¿Gaste qué? Energía. Exactamente. Las computadoras normalmente están escalando en frecuencia, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que cualquier notebook, ni siquiera moderna, de 10 años a esta parte, cuando empieza a hacer algo de trabajo intensivo, empiezan a subir los ventiladores de velocidad. Eso es porque empieza a escalar en frecuencia, o sea, empieza a acercarse a las frecuencias del límite y empieza a consumir más. Cuando se da cuenta que no hay muchas cosas para hacer, empieza a bajar la frecuencia y al bajar la frecuencia consume menos energía. Nosotros podemos elegir libremente la frecuencia de funcionamiento de este procesador. ¿Sí? Así como puede llegar, de hecho, nosotros lo vamos a estar trabajando a 80 cuando llega a 205. ¿Sí? Y lo podés bajar tanto como vos quieras, creo que podés hacerlo correr a 2 megas sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, después vas a ver en la arquitectura, la asignatura que viene, que a veces te conviene correr a 205, terminar rápido y dormirlo, en lugar de correr despacio. Y a veces sí te conviene bajar la frecuencia. ¿Sí? Y hacerlo dormir, despertar cada cuánto. Bueno, es que ahí es donde tenés que empezar a hacer un análisis de qué es lo que te conviene más. Si que corra despacio, si que corre rápido, se prende y se apague, y cuánto consume mientras está dormido y cuánto consume cuando está prendido. O sea, eso depende del problema en concreto. El factor de trabajo, o sea, cada hora va a estar activo tanto tiempo va a dormir. Cuando está activo consume tanto, cuando está dormido consume tanto, y si bajo las frecuencias, en esta frecuencia consume tanto, en esta frecuencia consume tanto, y ver dónde tenés el mínimo de consumo de energía. Sí. Eso se hace en sistemas embebidos muy puntuales donde vos realmente necesitas que la pila dure lo más posible. Pero una de las técnicas de bajar consumo es dormirlo, otra de las técnicas es hacer underclock, o sea, bajar la frecuencia de clock más allá de lo que el procesador te podrá dar a lo que a vos te alcance usar. Y las notebooks y las computadoras no usan. Por eso ustedes hacen ciertas cosas y la pila dura 10 horas y hacen ciertas cosas y la pila dura 2. ¿Sí? Y el celular también lo hace, por eso empiezan a calentar. Normalmente cuando nos acercamos a las frecuencias límite, la disipación de temperatura también se acerca a los límites que puede manejar el dispositivo. Sí, pero entendí lo de la configuración de frecuencias, si se refiere a la configuración de trabajo del micro, a la frecuencia de trabajo del micro, o a cuánto puedo multiplicar yo con el PLL. Es lo mismo, porque al PLL entra una frecuencia fija
y vos le decís qué valor de frecuencia querés que salga, y eso que sale es lo que alimenta el procesador. ¿Quién alimenta al PLL? Un clock Excel, un clock, El o sea, cuarzo. un oscilador, o el de cuarzo o el de Ah, NC. bien. Pero estos dos normalmente están a una frecuencia fija. Y vos con la PLL podés ir por debajo de esa frecuencia o por encima de esa frecuencia. Bien. ¿Sí? Entonces vos podés tener un cristal de 16 megas, pero decirle que querés que el procesador trabaje a 8, o a 4, o a 64. ¿Sí? Esa es la función del PLL, justamente, dejarte subir y bajar las frecuencias de salida con la misma frecuencia de entrada. Yo ya les había contado que hay 3 PLL en realidad, una para el sistema, una para el puerto USB, que tiene una frecuencia fija de 48 megas, y no es configurable. Este es uno de los puertos que es quisquilloso con el tema de tiempo. No, de precisión de tiempo. Y otra para un subsistema de audio que también debe tener frecuencia fija. No lo conozco tan en detalle ese, pero por eso hay 3. Y el resto de temporizaciones se toma de algo que es importante que sepan, que lo acabamos de decir, a mayor frecuencia, mayor consumo. Y es cuadrático con la frecuencia de uso. CPU de alta performance permiten menor frecuencia para la misma tarea, que es lo que decíamos, y entonces podemos hacer underclock y también podemos realizar tareas más complejas a costa de mayor consumo, y entonces nosotros podemos estar subiendo y bajando la frecuencia durante la ejecución del programa para sacar el mejor provecho de la capacidad de procesamiento y del consumo de energía. Perfecto. Sí, si yo tengo, por ejemplo, una label que me diga emitir advertencia, sea el audio, ahí yo le tengo que setear, o sea, que le dé le diga un parantecito que emita una advertencia de algo, que está pasando algo con mi microcontrolador. Ahí yo tengo que establecer qué frecuencia quiero para esa acción. O sea, ¿hay un comando para eso? No. ¿Qué es lo que querés hacer? Yo quiero emitir una advertencia, o sea, por un parantecito. Ajá, un pip. Por ejemplo, el sistema de riego, que no haya agua o algo así. O sea, que haya que regar y no haya agua. Bien. Entonces ahí quiero emitir, claro, un pip. Ahí tengo que, o sea, cuando le diga, cuando haga la función esa o el método de emitir advertencia, ahí tengo que establecerle yo la frecuencia a la que quiero que se comunique con ese parlante o No te no. comunicas. Un parlante es como un LED. Es lo suficientemente bobo para que nos pensemos en comunicación. Un parlante lo tenés que excitar. ¿Sí? Pero no tengo que ¿Cómo haces? decirle ¿Qué con tenés qué que ponerle a frecuencia. un parlante para que suene? ¿Cómo? ¿Qué tenés que ponerle a un parlante para que suene? Y corriente. Continúa alterno. Alterno. Bien. ¿De qué frecuencia? Depende de la frecuencia de ruido que quiero generar. Correcto. Bueno, esa señal la vas a tener que generar vos. Claro. Hay un módulo que es el de temporizadores que sirve para generar señales de la frecuencia que vos quieras. Que tiene cierta relación la frecuencia que puedo generar con la frecuencia en la que está funcionando el procesador, porque hay un sistema de reloj que están enganchados, ¿sí? Pero que no es linealmente, o sea, no es, tengo que bajar la frecuencia del procesador para poder generar una señal de esta frecuencia. Simplemente no vas a poder generar una frecuencia más que la del procesador, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, solo tenés una cota. Sí. Vos vas a poder generar de esa cota para abajo lo que quieras. Bien. Entonces, para generar esa señal vas a tener que esperar al último tema. De hecho, en el último laboratorio vas a hacer sonar un parlante con un pip o con 2 tonos, Bien. ¿sí? Con una señal que generas vos. La frecuencia, el sistema el PLL del sistema, que es el que genera, el que se usa de base para ese sistema de generadores lineales, lo que te pone es un tope. Claro. Es decir, si el procesador funciona a 80, vos no vas a poder generar una señal de más de 20. Si el procesador funciona a 200, vas a poder generar hasta 40. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero la tenés que hacer vos a mano. Y tenés hardware que te asiste para hacerlo más fácilmente. Bien. ¿Sí? Bien. Hay una función que tienen los microcontroladores, no solo los microcontroladores, hay muchos sistemas electrónicos que tienen esta función. Es más, hay hasta sistemas humanos que tienen la misma función.
que en los microcontroladores se conocen como watchdog. ¿Alguien sabe lo que es un watchdog? ¿A qué lo traduciría? Claro. Bueno, ¿para qué puede estar guardando el verbo? Si viene alguien En realidad es justo al revés. y se va alguien, Sí, ¿sabes quién? no. El programa. Ahí va. Si ustedes están en un sistema embebido, de nuevo, los sistemas embebidos suelen ser reactivos. Es decir, reaccionan a cosas que suceden. Ya está siempre quietito, cuando pasa algo, reacciona. Y si ustedes están en los sistemas reactivos de tiempo real, donde además hay que responder en cierto tiempo, ¿qué pasa si se equivocan y se quedan en un lazo infinito? Y lo apago. Quiero frenar y paso el largo, porque la ABS no se activó nunca. ¿Sí? ¿Qué sucede si hay un error? Sé que son descabellados, pero sucede. ¿Qué sucede si hay un error en un bit del PC y se cambia un bit del PC y empieza a ejecutar un dato de esa instrucción? Y ese dato es justo una instrucción válida y entra en un lazo infinito. Ustedes no programan nunca el lazo, pero ocurre. En un sistema embebido ustedes no se van a dar cuenta fácilmente de que ocurrió eso. Y no es la PC que mueven el mouse y como no anda, apretan el botón y la vuelven a reiniciar. Acá no hay interfaz de usuario, no hay nada. Entonces, una medida de seguridad que se suele utilizar es un sistema de reporte. El programa tiene que pasar cada X milisegundos y decir, estoy vivo. Un keep alive. ¿Sí? Y el watchdog es un mecanismo de hardware que se encarga de que si no se da ese keep alive en tiempo definido, reseta el procesador. ¿Sí? Hay sistemas tan complejos como una resistencia o un capacitor. Si yo no cargo el capacitor en mi tiempo, cuando se descarga, reseta el micro. Y hay sistemas más complicados. ¿Sí? Entonces, normalmente los microcontroladores son sistemas de watchdog, que es bastante habitual que arranque activo. De hecho, en su placa, el watchdog arranca activo. Ese watchdog les va a pedir que ustedes se reporten teniendo un valor en una dirección de memoria definida en menos de X tiempo. Eso quiere decir que si ustedes ponen a correr un programa muy largo en sus placas, y en algunos laboratorios sucede, y está aclarado, el micro se resetea. Porque no pasaron a darle la señal de vida al watchdog, y el watchdog está activo. O apagan el watchdog, o en el lazo que están haciendo, mandan la señal de vida correspondiente. Entonces, escribir ese valor en esa dirección, que es lo que le deja tranquilo al watchdog. ¿Entiendes cómo funcionan? Son temporizadores de cuenta regresiva, en definitiva. Yo voy, marco y tengo hasta que antes de que llegue a 0 para volver a marcar. Sí, son timers descendientes que al llegar a 0 producen una acción determinada. Cuando hablamos de watchdog en procesadores, normalmente la acción determinada es un reset. O sea, es lo mismo que apagar el motor o prender. O sea, está muy institucionalizado apagar el motor o prender en nuestra profesión. ¿Sí? Puede ser, hay muchas formas de implementarlo. Ya les dije, una opción es un RC. Otra opción es un contador con un oscilador propio, que yo le doy reset en FFFF y el tipo empieza a decrementar. Y si llega a 0, manda señal de reset. ¿Sí? En ese caso es importante que ese oscilador propio oscile siempre. Parece trivial, pero a veces lo que se para con un golpe electromagnético es el oscilador del procesador. Y si nuestro watchdog es interno y está en el mismo oscilador del procesador, no va a controlar nada. Por eso a veces usan watchdog externos. ¿Sí? Depende qué tan crítico lo queremos hacer. Depende del procesador y depende el
mercado en el que esté enfocado, puede suceder que ustedes puedan configurar la duración del tiempo de offset dentro de ciertos límites, y puede suceder que haya un watch job incluso en el que ustedes tienen, o sea, no pueden dar la señal de vida demasiado seguido. ¿Sí? Como hay sistemas que se espera que sean monótonos, o sea que se ejecutan a una velocidad más o menos constante, hay opciones de watchdog en donde la ventana para dar la señal de vida está muy acotada, entonces no pueden darla ni muy temprano ni muy tarde. ¿Sí? Y hay otras que son más básicas, simplemente es antes de que llegue a ser. Este es otro watchdog y este es el tipo de que yo les digo. En este caso es de ventanas y yo tengo que invocarle a la ventana, ni antes ni después. ¿Sí? Entonces lo que tengo es una ventana de tiempo, un valor mínimo, un valor máximo, y yo tengo que dar la señal de vida siempre dentro de esa ventana de tiempo. Bien, y si no le invoco, bueno, pasa lo mismo. Tengo una interrupción para avisar que estoy fuera de la ventana, esa interrupción podría generar un reset. Es probable que le pueda decir que lo resetee también. Y el mínimo es para asegurarse que no hay un mal funcionamiento o un mal uso. Cuando empiezan a trabajar con el watchdog, normalmente lo reseteamos lo antes posible. Y en realidad, para que el watchdog sea efectivo, hay que resetearlo en un solo lugar. Dijimos que nuestro programa siempre es un lazo infinito. ¿Sí? En un punto, solo en un punto del lazo, nosotros deberemos resetear el watchdog. Si lo reseteamos en todos lados, nos podemos quedar en otro lazo dando vuelta en cualquier lado y no resetearlo. O sea, resetearlo, pero no estamos corriendo el programa que deberíamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la idea es que entre todas las tareas que yo hago en mi lazo principal, una sea resetear el watchdog. Solo en ese punto lo debería resetear. ¿Sí? Si hago eso, con este no debería tener muchos problemas, a menos que a veces el lazo demora muy poquitito. ¿Sí? Pero si lo ando resetando en todos lados, este no va a andar bien. ¿Sí? De nuevo, son herramientas para ciertos contextos. ¿Sí? Normalmente, sistemas de tiempo real utilizan este tipo de cosas. Algunas de las cosas que pueden definir es que quieren que suceda cuando el micro está dormido con estos watches. Si lo tienen que despertar o si no lo tienen que despertar y se tienen que suspender. ¿Sí? Bien. Y la parte de interrupción no la vamos a discutir porque todavía no vieron interrupción. El tema estaba masacrado antes de interrupción. Temporizadores. No, hagamos una pausa. Están todos bostezados. Eso. Larga. No les recomiendo que se metan en esto. Sí. Obviamente son organizaciones que llevan mucho tiempo y así todo meten la pata como bueno. No sé si vienen siguiendo más o menos las últimas de Boeing, pero hace como 10 años esta parte que tiene serios problemas de software. Si me hacen acordar, les puedo buscar, pero para el final de la asignatura, Toyota tuvo problemas similares. Toyota tuvo un juicio porque sus primeros autos que tenían... Los autos tienen hace mucho tiempo sistemas embebidos para controlar el funcionamiento del motor. No para manejarse solo, pero sí para controlar la cantidad de combustible que tienen que inyectar en el motor y la cantidad de aire y para manejar el detalle fino del funcionamiento del motor. Eso es lo que les permitió bajar los consumos respecto a un auto del año 70. ¿Sí? Y hace tiempo, la famosa hace tiempo que ustedes, el acelerador que pisan, tienen potencial. Y el control de la cantidad de aire, de la cantidad de combustible que tienen que entrar al motor, está controlado por una computadora. Lo cual lleva a la posibilidad de que ustedes no pisen el acelerador y el auto acelere igual. De hecho, sucede cuando lo arrancan. Arrancan un auto con X más o menos moderna
que tenga mariposa automática, ustedes arrancan y el auto acelera sin usted toque nada. Bueno, Toyota tuvo un juicio por una serie de autos que se aceleraron solos y que mataron a un par de personas. Y está dando vueltas, si lo buscan lo van a encontrar, el informe de NASA sobre la auditoría de software del aire. Es lapidario. O sea, le dice que eso es una vergüenza. Y que son unos irresponsables en haber puesto eso en funcionamiento en un auto. Calculo que a partir de ahí aprendió, porque no tuvo más problemas. El que tuvo problemas por el estilo fue más recientemente Nissan. ¿Sí? Pero la verdad que da vergüenza ajena leerlo. Habla de cosas como las rutinas de interrupción, habla de cosas que nosotros vamos a ir viendo en el curso. O sea, para el final del curso ustedes podrán entender un poco mejor qué es lo que se discute y cuáles son las pautas que plantea NASA, que fue el auditor. Digamos, o sea, en determinado momento la justicia tuvo que decir a quién le doy a esto para ver si realmente sucedió lo que el tipo que iba manejando dice que sucedió, o lo que la empresa dice que es imposible. O sea, aquí un poco de árbitro. Entonces, cayó en manos de la NASA, la auditoría, el proceso de auditoría. Informe lapidario. Es interesante. Bueno, volvamos a nuestro microcontrolador. Temporizadores. Los temporizadores son dispositivos, como pueden ser los dispositivos de entrada-salida digitales, los GPIO que hablamos, bueno, también son dispositivos de hardware que viene integrado en el microcontrolador que sirve para generar señales. Esto es lo que vas a usar para hacer sonar el parlante a cierta frecuencia. En realidad es para trabajar con señales. Entonces, al igual que los GPIO pueden servir para entrada o para salida. Cuando hay salida me van a permitir generar señales de cierta forma, siempre la señal va a ser errada, porque va a ser 0 o 1, pero voy a poder manejar señales de PWM o señales de frecuencia constante, muy fácilmente, con muy poco trabajo de software. Algunas hasta se generan automáticamente. Yo le digo tal frecuencia, el tipo larga una cuadrada de esa frecuencia. Cuando son salidas y cuando son entradas, lo que me va a permitir es medir ancho de señales, ¿sí? Para determinar frecuencias o factores de trabajo de señales que están entrando, ¿sí? Entonces, los mismos temporizadores se pueden configurar como entrada o como salida y me van a permitir o generar o medir señales. Además de esos temporizadores, que son los que más hay un temporizador en particular, que es el RTC, que es un oscilador con una serie de contadores en cascada, contadores, como les decía, que cuentan las formas raras en las que nosotros llevamos la fecha. Entonces, uno cuenta hasta 60, el otro cuenta hasta 60, el otro cuenta hasta 24, el otro cuenta hasta 28, 30, 31, de acuerdo a lo que dice el otro. ¿Sí? Y eso que nosotros hicimos por software está hecho por hardware, en varios contadores del tamaño adecuado para mantener la fecha y horas actual. Entonces yo ahí programo la fecha y hora actual, prendo un oscilador y eso va incrementándose y manteniéndose actualizado. ¿Sí? Y tenemos también algunos temporizadores más sencillos. Normalmente la parte de temporizadores hay mucha gama de opciones. O sea, una de las cosas que suele hacer un procesador es generar señales, manipular señales, medir el tiempo, usar tiempo, y los temporizadores son claves en el manejo del tiempo y de señales. ¿Sí? Entonces, otro de los temporizadores que tenemos es el CICIC, que es el que vamos a ver nosotros y que vamos a usar para generar una interrupción cada una milésima de segundo. ¿Sí? Entonces, algunos nos sirven para medir tiempo, otros nos sirven para también medir tiempo, pero ya vinculado a la fecha y hora actual, y otros para medir y generar señales. Y en realidad los watchdog están dentro de la categoría de temporizadores. ¿Sí? Son temporizadores de valores bastante fijos, de cuenta regresiva y con una acción muy definida cuando llegan a 0. Y estos tienen, o sea, tratamos de que estos temporizadores no lleguen a 0, básicamente. ¿Sí? Pero todos están construidos en base a contadores y osciladores. ¿Sí?
Y eso es lo que nos va a permitir manipular. Nosotros vamos a ver este de generar señales y medir señales y el SysTick en detalle. ¿Sí? Bien, habíamos dicho que cuando se cortaba, o sea, cuando lo poníamos en modo de bajo consumo al procesador, el procesador se reseteaba. Y que de alguna forma teníamos que distinguir si era un reset porque es la primera vez que lo arrancamos el procesador, o si es un reset porque lo pusimos en modo bajo consumo y salió, pero ya hay variables inicializadas, o si es un reset porque el watch lo reseteó. ¿Sí? Resulta que vamos acumulando distintas causas de reset. Entonces el procesador tiene un registro, el control tiene un registro, en el cual nos va a dar información de por qué no estamos reseteando. Y hay distintas fuentes. Nos podemos resetear porque tenemos un terminal externo que se llama reset, y nos pusieron la señal de reset en ese terminal. Nos podemos resetear porque la tensión bajó por debajo de un valor de operación y hay un monitor de tensión para saber si la tensión baja, genera un reset. Si la tensión baja por debajo de lo debido, el procesador puede empezar a funcionar mal, o sea, puede a la larga hacer que 2 más 2 sea 5. ¿Sí? Entonces es preferible que no funcione o que se resetee y que nosotros detectemos esa situación. Por los watches, ¿sí? También puede haber sido reseteado por eso. O porque estoy saliendo de un modo de baja energía. Lo cierto es que yo voy a tener un registro, o sea, una dirección de memoria, con banderitas que me van a decir cuál es la razón por la cual se está reseteando el micro, y el programa podrá leerlo durante la secuencia esa de inicialización y tomar caminos distintos, como inicializar variables o no, en función de cuál es la causa de reset. ¿Sí? Profe, ¿qué significa POD? Eso es el módulo de detección de baja tensión. Si la tensión de alimentación sale de un valor definido, hay un módulo que está supervisando la tensión y vos lo podés configurar, pero puede generar un reset. Acá que sé de dónde venía la sigla. Sí, no tengo clara esa sigla porque la sigla que yo tengo presente para esto es LDT. LBDT. Low Voltage Detector. Ah. Bien. ¿Qué periféricos tenemos? Bueno, tenemos los famosos puertos GPIO, que son las entradas y salidas digitales, y lo vamos a ver en detalle. Tenemos unos puertos GPIO pensados para trabajar en forma serial, se utilizan para comunicación, como les decía, comunicaciones donde tengo varios bits al mismo tiempo. Entonces, esos bits tienen que cambiar juntos. Y esto maneja un sistema de reloj que en este no tendría. Estos están pensados, por ejemplo, para manejar cámaras. Las cámaras de hoy en día y las pantallas de TFT muchas veces tienen protocolos seriales multibit, o sea, mandan de a 4 o de a 8 bits en paralelo, juntos, pero en serie. ¿Sí? Entonces, esto me hace más fácil la vida. Lo podré hacer con esto, pero tendré más software. Este ya me da algo de hardware para recibir los bits sincronizadamente. Y muchísimas interfaces de comunicación, algunas de las cuales van a ver en la asignatura de transmisión de datos. ¿Sí? Interrupciones. Hablamos de qué es una interrupción, ¿verdad? ¿Qué es? De cuando le digo al procesador que pare lo que esté haciendo y haga lo que estoy procesando. Perfecto. Las interrupciones pueden venir, o sea, en este procesador, las interrupciones pueden venir de distintas fuentes. ¿Sí? Prácticamente todos los módulos pueden producir interrupciones. O sea, yo les puedo decir que hay una interrupción cuando el SysTick llega a un valor, o cuando hay un cambio en una señal que estoy muestreando,
o cuando la fecha y hora llega a cierto valor, o cuando un bit de GPIO cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Yo puedo usar un montón de fuentes de interrupción. Prácticamente todos los módulos que venimos hablando, todos los periféricos que venimos hablando, pueden producir interrupción. O cuando se completa una conversión AD, o cuando llegan ciertos datos por una interfaz de comunicación. ¿Sí? Normalmente, ustedes deciden si van a usar interrupciones o no. O sea, todos los módulos tienen la capacidad de producir interrupciones, pero ustedes tienen que configurar al módulo para que provoque interrupciones. En general, todos vienen con las interrupciones apagadas. Es decir, vienen configurados para que no produzcan interrupciones. Y ustedes, si lo quieren usar, las tienen que habilitar. De esos módulos de interrupciones, nosotros vamos a ver dos en detalle. Vamos a ver al SysTick, que es nuestra fuente de reloj, y es el más sencillo de configurar. Entonces, cuando veamos interrupciones, vamos a ver SysTick. Y después vamos a ver que algunos GPIO nos produzcan interrupciones. Y eso nos permitiría conectar cosas externas y disparar interrupciones. Cuando un GPIO pase de 1 a 0 o de 0 a 1. ¿Sí? Bien. Con eso terminamos este tema de descripción y arrancamos con el tema que sigue. Así de paso lo repasamos en la clase que viene. Vamos con el tema que sigue. Y seguimos adelantados. Poquito. Eso quiere decir que tienen una clase menos todavía. ¿Ya definió para hacer en el parcial? Y expliquen sobre la propuesta que tienen cálculo 4. Bueno, tienen que decidir entre todos qué quieren hacer. Todavía, en cualquier caso, o sea, el plan original incluye a este tema antes del parcial. O sea, hasta aquí, pero nos quedan dos clases. Ellos Vamos a definir si sigo con este o no. lo que han dicho, lo que rinden cálculo 4, ellos me han dicho el 23 o no. Sí. La propuesta es que este tema entre en el parcial, que este tema vaya antes del parcial, sin entrar, que dé para el segundo, y que el parcial se mueva 15 días después. Con lo cual, el práctico de este, creo que dentro de 2 miércoles, en donde el práctico de este queda donde iría el parcial, o sea, queda el 9, y el práctico de este tema, la evaluación del práctico, queda antes del parcial. Este tema tiene un práctico y un laboratorio. Ese es el tema. Es el tema importante. importante, que hay interrupciones, porque después todo esto sigue usando interrupciones. Claro. ¿Sí? Entonces, o sea, nos convendría rendir primero el parcial y después ver el tema importante del segundo. Porque igual vamos a tener que rendir el práctico de interrupciones antes del parcial. Lo que pasa es que si no, tengo que terminar la clase el Sí. 14 de diciembre. Y también la semana del 9 no hay clases, ¿no? ¿Qué quiere decir la semana del 9? No sé si habría. No. Digo, de la otra materia. No tengo idea. No, Ahí no te puedo asegurar. no sé por qué había entendido que no había clases. Porque era solo la parcial. Varias vamos a eso no existe. Lo que pasa es que varias vamos asumiendo que como desaparecen, es mejor no avanzar que la clase sola, digamos. O sea, entonces acomodamos los cronogramas para, y sabemos que en esa semana hay parciales de todas, entonces no les viene mal. Pero no existe una reglamentación tal como no se puede dar clase porque pasa eso. Sí, no, Si no, quiere para porque- primero, y creo que ya tampoco existe para primero. De hecho, si nosotros dejáramos de no dar clase acá y alguna acá y hubiera algún periodo menos, pues vamos a bajar de 4 clases por semana a 3. Porque teóricamente la asignatura tiene 6 horas por semana. Las diferencias de las 2 más de práctica son porque en la realidad las 6 horas teóricas se convierten en 4 reales. Parte es esta semana que no se da clase. Parte es la semana que no se da clase de los parciales. Parte es darle unos días para preparar el proyecto porque nadie puede presentar el proyecto al día siguiente al laboratorio porque no lo hicieron.
Entonces, esos huecos en los que no hay clase hacen que acá las cosas estén más amontonadas. ¿Sí? La otra propuesta era las 9 de la tarde. La otra propuesta es de 9 de la tarde. Lo que pasa es que ahí hay un tema. A los que rinden cálculo 4, el 9 de la tarde les conviene menos que el 23. Pero a los que no rinden cálculo 4, creo que les conviene más el 9 de la tarde. Entonces no les queda otra que ponerse a Y el que rinde cálculo 4 creo que es 1. Son dos. Son dos. Va, yo sé de Ariel y de Mitre. Y la Rocio sí también rinde otra materia, pero creo que el día siguiente, el 10. Pero eso no se ve. Bueno, Podemos votar. definen ustedes. En votación claramente si son dos van a perder los votos. Respecto a horarios, vos habías dicho que de 5 a 7, podemos quedarnos de 6 a 8 sin ningún problema. Nosotros tenemos asignatura del quinto año, tenemos asignatura del quinto año que termina a las 8:30, un día a las 8. Ah, bien. ¿Sí? Y si avisamos hasta las 8, o sea, de 6 a 8:30, andaremos perfecto. Usted dice para quedar Corremos lo más tarde que se puede. De todas formas, eso también lo definen ustedes, pero por ahí algunos necesitan yo volver a las 9:30 a mi casa, necesito un guardia de seguridad. Claro, necesito que me acompañe el ejército. Claro, por eso le decía yo. No, a ver, se ríen, pero yo tenía un tipo que para llegar acá a las 8 tenía que salir a las 6:30, donde vivía, había que ser valiente para salir a las 6:30. Primera vez elegir, digamos. Sí, exacto. Entonces, también son parte de las realidades que cada uno tiene que decir. Pero yo lo sé demasiado. A mí tan tarde no me sirve. O sea, por más que Yo por tener que Por lo menos por ahora. Insisto, el quinto año tiene clase hasta las 8:30. Se tiene clase por la tarde y es hasta las 8:30. Claro, y si no lo pateamos, va a ser tema 5. Si no lo patean, práctico va después del parcial. Yo doy la teoría, pero el enunciado del práctico se publica el 9 y el práctico se rinde el 14. Claro. Y entonces, si da la fecha original, va hasta el tema 5. Claro. Y Va si- hasta el tema 5 que es descriptivo. O sea, Y si lo va hasta el pateamos, tema 5. va al Y tema si 6. si lo pateamos, va que yo voy a dar ahora. Y que, No es muy complicado. pero el tema es que también tenemos que ver interrupciones. Si vamos a ir- El tema es que tengo que ver interrupciones, pero si no, yo lo tendría que patear una semana. Y si lo pateo una semana, no arreglo nada. Claro. Si yo lo pudiese mover al 14, ahí sí, ponemos un tema, hasta puedo dejarlo sin abordar, si les doy el práctico antes, y interrupción sigue quedando del otro lado. Claro. O por lo menos puedo empezar a tener interrupciones, pero no les doy ni el práctico. El tema es que al moverlo 15 días, es mucho. Y el 14 ya la tenemos que ver. Ya me olvidé. Ese es el tema. Empiezan a condicionar con nosotros. Por eso es que decía el rango. Exactamente ese es el problema. Las del módulo más o menos están ordenadas. El problema es que el cálculo 4 no es de módulo. Bueno, decidan y avisen. Les quedan hasta que terminemos este tema. Vale, última duda. No hay Sí, ninguna bro. opción de los que tienen problemas que brinda otro día. No, hacer dos parciales no es usual. Que, por ejemplo, Pero si vienen a la tarde, no hay prohibición. Tienen poco tiempo para descansar, ¿no? O sea, hacer dos parciales no, porque hacer dos parciales termina inevitablemente que con los parciales es más fácil que no. Es así. si es solo ese el problema. No, pero no es el esfuerzo que se implica hacer un parcial además. Ah, bueno. Pero encima hacer dos parciales más o menos de la misma complejidad, prácticamente inviable. Entonces, no. Lo que sí es una opción es estar ausente del primer parcial. Y recuperarlo después. No hace falta recuperarlo. Pero hay que sacar. Ah, tenés acá Sí. 15. Eso sí. No, 15 no, tienes que sacar el 8. Ah, El segundo. Es más, creo que un 7 alcanza. Porque el segundo parcial pesa más que el primero. O sea, a todas luces es mejor venir a rendir flojo el primer parcial y sacarse un 20. De última, entonces ya el piso baja para el segundo, que cualquier otra complicación demasiado loca. Claro. ¿Sí? A diferencia de otras, no tienen obligación de aprobar el primer parcial. Bien.
Para esta parte vamos a usar todavía el procesador que veíamos antes de este procesador, que se llamaba CPU 08, que tenía un bus de datos de 8 bits, porque era un procesador de 8 bits, y un bus de direcciones de 16. ¿Por qué? Porque como vamos a tener que conectar cosas acá, es más fácil dibujar 8 y 16 que 32 y 31. Y a la larga es lo mismo. Pero cuando manejemos las direcciones, manejemos los tamaños, las líneas de ADRE, las líneas de datos, todo mucho más. ¿Sí? Entonces, vamos a mantener este procesador más viejo. Hasta el año que viene, para cambiar y mucho todo el 2 a la 16, ¿cuánta memoria puede manejar? 1024 la... 2 a la 8, 2 a la 10, 2 a la 16, 2 a la 20, 2 a la 30, 2 a la 32, tú tienes que saber como el nombre del apellido. 64, 64. 65.536 y 64. Claro. 2 a las 10, que se va acá. Y 2 a las 10, 6, acá. 10 a la 20. 2 a las 6, 64. Exacto. ¿Sí? 64K. Mucho menos de lo que podemos manejar, mucho menos del RAM que tiene el nuestro, no tiene 284K de RAM. Es de manejar 64K en total, entre flash y RAM. ¿Sí? De hecho, este procesador tenía medio K de RAM. Chiquito. Muy chiquito. Bien. El CPU 08, que es un microprocesador, estaba integrado dentro del microcontrolador, igual que venimos viendo, y se vinculaba con memoria y los dispositivos a través de los mismos tres bases que hablamos: data bus, address bus y control bus. ¿Sí? El address bus está formado por 16 líneas que se llaman de A0 a A15 por la A de address y permite seleccionar 64K de direcciones, o sea, el espacio de dirección del procesador es 64K. Y el bus de datos está formado por 8 líneas de 0 a D7 y permite mandar información. Y el bus de control está formado por varias líneas independientes y en particular nosotros cuando vimos en el tema anterior algo de cómo funcionaba la memoria, habíamos dicho que íbamos a necesitar por lo menos 2 líneas. ¿Sí? Entonces, las 8 de direcciones, las 8 de datos, las 15 de direcciones. La request ¿Para qué sirve? Para escribir. para decirle para pedirle Es como el enable de la memoria. que me lea, digamos, lo que quiero mandar. Así como que establece la conexión con la memoria. La prendo la memoria y después si read write, ahí depende de lo que hace, digamos. Se transfiere, o sea, como ya está, digamos, ya se ha hecho, algo así. Esto es lo que dice que todas las otras tienen valores bajos. O sea, que estoy haciendo un read o un write, que el address es la que corresponde, y si estoy haciendo una escritura, que los datos están correspondientes, sino que esto está en input para que sean los datos. Es como la que dice, es un habilitador, pero no de la memoria, porque en realidad la memoria después verá qué hace con esto. Esto es un... Empezar la operación porque ya tenés todo lo que te hace falta. Como acá hay temas de tiempos, se van poniendo todos primero, y esta es la que va al último y dice, ahora todo lo que vos estás viendo es válido, podés operar. ¿Sí? Porque yo voy a cambiar el address, y mientras estoy cambiando el address, algunas líneas van a valer el valor definitivo, otras todavía van a estar moviéndose, y con esto puede pasar lo mismo. Entonces, para resolver todo el tema de tiempos de propagación, se van seteando cada una de estas, y después de un cachito de tiempo donde ya sabemos que todo eso está quieto y válido, mandamos esto para decir, dale. Si esta está en 0 o en 1. Si esta está en 0 o en 1. En uno habilita. En uno ahí dice lee todo. ¿Qué es este rayito? Ah, Entonces, Negación. Cuando está en 0, la memoria, o sea, cuando está en 0, todo es válido y la memoria puede operar. Y cuando está en 1, activo en no bajo. importa qué pase con el resto, no hay que darle bolilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta para qué sirve? Para si para read que write. para que venga lo que leí o mandar. Para decirle que estoy haciendo una escritura y por acá van datos, o que estoy haciendo una lectura y por acá tengo Pero sería como el load y store. Sí, indica el sentido del bus de datos, básicamente.
¿Sí? El tipo de operación que quiero hacer. ¿Se podría hacer de otra forma? Y habíamos dicho que podíamos mandar el read or write. Claro, podemos mandar una señal de read y una señal de write independiente. Y entonces, si las dos están inactivas, no pasa nada. Si una se activa para hacer read, fantástico. Si la otra se activa para hacer write, fantástico. El problema de esa es que si se activan las dos, tenemos un problema. ¿Sí? Entonces esta es como más segura. Pero en realidad vamos a encontrar procesadores con las dos opciones, o sea, procesadores con los dos elementos. Esa opción, profe, con los dos cables no tendría el memory request. No, porque el memory request sale de o le doy read o le doy write. Y puedo no hacer nada. ¿Se entiende? Esta me sirve para decir, o sea, yo tengo contra memoria 3 operaciones. O leo, o escribo, o no hago nada. Entonces ahí es donde aparece que con solo read y write no me alcanza y necesito algo más. O mando una señal de read y una de write separadas, entonces tengo 4 combinaciones, o mando esta, en donde tengo 3 combinaciones, porque cuando esta está 1, esta es indiferente. ¿Se entiende? Bien. Bien. Son y 53, si bien Fernando llega un ratito más tarde, cortemos acá y retomamos de acá y vemos, lo próximo va a ver es como una memoria y cómo las conectamos y qué sucede. Fernanda, profesor que le va a dar SPI. No, No aprendemos fundamentos reales. No, pero Ah, ahora empiezan con. ahora empieza.